1 al 4. Juan, capítulo 1, versículos desde el 1 al 4. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pueden tomar asiento. En el contexto de los evangelios, entendemos que son llamados sinópticos. Está el evangelio de Mateo, está el evangelio de Marcos y está el evangelio de Lucas. Está el evangelio de Juan. Ahora, los primeros tres nombrados tienen una particularidad, que es que observaron la vida de Jesús, fueron actores principales. ¿Por qué? Porque caminaban junto a Jesús y lo contaron desde su perspectiva, tres personas diferentes, pero el mismo, lo contaron de la misma manera, pero distintas personas. O sea, cambiaron algunas cosas, ¿cierto? Que es lógico cuando nos sucede eso, habitualmente lo hacemos. Dos personas ven lo mismo, pero lo cuentan de diferente manera. Ahora el Evangelio de Juan tiene una particularidad. Es que el Evangelio de Juan nos muestra los milagros de Jesús como señales. Y también nos muestra las declaraciones de Jesús como el gran yo soy. Entonces vemos una pequeña diferencia en el Evangelio de Juan. También tenemos que entender que al igual que todos los libros de la Biblia, el Evangelio de Juan es palabra inspirada por Dios, ¿cierto? Lo vemos en 2 de Timoteo, que nos dice: todas las escrituras son inspiradas por Dios. O sea que Dios inspiró para que fueran escritas. Entonces podemos entender a grandes rasgos en que hubo una dirección especial en donde Juan dirigió su evangelio. Y especialmente este libro es de alguna manera una respuesta en esos momentos para aquellas personas que cuestionaban la deidad de Jesús. Entonces lo que hacía Juan es de alguna manera mostrarle que ese Jesús que caminaba junto a ellos, que hacía milagros, que sanaba enfermos, que estaba sobre cualquier cosa, incluso sobre la naturaleza, calmando la tempestad, está diciendo: Él es Dios. Y lo defiende con los primeros 4 versículos que nosotros acabamos de leer el día de hoy. Aquellas personas decían que Jesús no era el Cristo, que solo lo fue o tuvo una pequeña relación íntima en el bautismo y en el momento de su muerte. Entonces, este evangelio empieza describiendo la vida de Cristo y lo hace de una particularidad. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero nos habla de que ese Jesús, ese Cristo, nos habla de una perspectiva eterna. Empieza diciendo antes de, ¿cierto? No empieza diciendo antes de que cualquier cosa fuera hecha, Él ya estaba. Aquel que caminaba con ellos ya estaba. O sea, no se trata de un profeta cualquiera, no se trata de una persona con dones espectaculares que los hizo útiles en su momento, sino que Juan apunta a que esa persona es el mismo Dios y es antes que todo y después de todo.
Lo que dice el evangelista acerca de Cristo prueba que Él es Dios. Afirma su existencia desde el comienzo de las cosas, su coexistencia con el Padre. Entonces, si pueden comprender esta verdad, podrán apreciar con más intensidad el amor condescendiente de Cristo al hacerse carne y caminar entre nosotros. Cuando nosotros, en nuestra diminuta perspectiva, en nuestra poca capacidad de entender las cosas divinas, si nosotros entendemos lo que Juan nos quiere explicar en los primeros capítulos, vamos a engrandecer, a glorificar la obra de Cristo, porque vamos a entender que un Dios tan glorioso, que hizo todo lo que nuestros ojos pueden ver, caminó entre nosotros por amor. Juan se refiere a él y dice, en el principio era el verbo. Juan utiliza el término griego logos, verbo o palabra, para referirse al Señor Jesucristo. Con él se refería tanto a la palabra hablada y escrita. Juan se refiere también al Señor Jesucristo con este término de la filosofía griega, tal vez con el fin de captar la atención de algunos de sus lectores, aunque más probablemente su deseo era el de corregir sus conceptos equivocados acerca del verbo. A pesar de que para nosotros puede ser un poco complejo entender el discipulado al discípulo, Juan lo escribió para dar claridad, certeza de que Jesús era la palabra y de que Jesús era el Cristo. En Génesis, en el capítulo 1 de Génesis, nos muestra cómo Dios creó todo lo que existe. Si nosotros vemos el capítulo 1 de Génesis, vemos que Dios empieza a crear, empieza a mostrarnos. Él hizo los cielos, la tierra, al hombre, los animales. Y nosotros lo cruzamos con lo que acabamos de leer hoy, estamos diciendo que Jesús estuvo antes que eso. Estuvo antes de lo que era creado, porque Él no es creado, sino que Él está fuera de la eternidad. En el principio significa que no había nada más. Nos habla de una eternidad. Nos está diciendo que antes de todo, Él ya existía. Y me encanta mucho como en los Proverbios, en el capítulo 8, dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. O sea, nosotros podemos entender esta gloriosa declaración en que Jesús es el Dios y estaba antes que cualquier cosa. A diferencia de muchas religiones que no creen en la divinidad de Jesús, las Escrituras nos dan certeza y el día de hoy podemos decir con mucha claridad de que las Escrituras nos dan certeza de que Jesús es Dios, que no es un ser creado, porque siempre ha existido, es eterno, está fuera del tiempo, fuera de lo que nuestra mente finita puede entender. Ahora, si en Él encontramos la vida, junto a Él somos vencedores. Él es el camino, dice su palabra. Él es la verdad, Él es la vida. Semana a semana vemos nosotros, y lo exponemos en los sermones evangelísticos, la muerte de Jesús como un ser que murió, ¿cierto?, por ciertas circunstancias, por amor a sus escogidos, que murió, que fue fiel, que fue obediente, que no abrió su boca. Y nosotros a veces lo miramos con cierta ternura y lo podemos ver con cierta tristeza. Pero hermanos, Jesús, el verbo, el que estaba antes de todo, el que caminó entre nosotros, el que estuvo antes de lo creado y creaba junto a Dios, Él venció en la cruz. Él venció a Satanás en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo dice Colosenses 2. Entonces nosotros no podemos mirar con tristeza la cruz, ¿cierto? Viendo cómo un cordero fue llevado al matadero, sino que lo tenemos que ver con ojos de victoria. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz venció a Satanás y lo expuso públicamente. Dios nos guió para entender que en ese acto, por muchos que lo ven como una derrota, Cristo venció y nos hizo junto a Él vencedores. Pero no solamente podemos ver en los pasajes de Juan a Jesús como Dios, que es cierto que ya es gran cosa, lo dije anteriormente, si nosotros lográramos entender, lográramos asimilar lo que es Dios haciéndose carne y caminar entre nosotros, ahora debiéramos glorificar más a Dios cuando entendamos que ese Jesús también fue mostrado como un ser humano. Y podemos ver a Jesús como 100% hombre y a ese mismo Jesús como 100% Dios. Ahora la pregunta que nos podemos hacer legítimamente es, ¿pero por qué tuvo que hacerse hombre? Jesús tuvo que nacer como un ser humano por varias razones. Y yo lo podría explicar con palabras muy lindas, entendibles, pero qué mejor que nos vamos a las Escrituras para que lo podamos entender mejor. Gálatas 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces solo un hombre podría ser nacido bajo la ley. Ningún animal y ningún ser angelical puede nacer bajo la ley. Solo los seres humanos han nacido bajo la ley. Y solo un ser humano podría redimir a otros seres humanos nacidos bajo la misma ley. Ahora, bajo esa ley de Dios, todos los seres humanos son culpables y solo un hombre perfecto podría guardar esa ley y cumplirla, lo cual no encontramos en la descendencia de Adán. Otra razón por la que Jesús tuvo que ser completamente humano es porque Dios estableció la necesidad del derramamiento de sangre para la remisión de los pecados, Levítico 17, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, por lo cual la misma sangre hará expiación por el alma, Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La sangre de los animales que podemos apreciar en el Antiguo Testamento fueron aceptables, pero de manera temporal. ¿Cierto? Nosotros cuando leemos las Escrituras, leemos el Antiguo Testamento, ¿cómo vemos al sumo sacerdote? Llevando un animal, ¿cierto? Sacrificándolo por los pecados, pero al momento después tenía que llevar otro animal y tenía que volver a sacrificarlo por otros pecados, y así era constantemente. ¿Por qué? Porque no era un sacrificio perfecto, sino que era temporal por alguna condición X, por algún pecado cometido. Jesucristo, el Cordero de Dios perfecto, sacrificó su vida y derramó su sangre humana para cubrir los pecados de todos los que llegarían a creer en Él. Si Él no hubiera sido hombre, esto hubiera sido imposible de consumar. Jesús obtuvo nuestra redención en la cruz, rescatándonos de la culpabilidad humana, de nuestra maldad, intercambiando nuestros pecados por su perfecta justicia.
Lo que hace Él en la cruz es Él, siendo 100% Dios, toma su justicia y se la pasa al pecador, y el pecador toma su pecado y se la pasa a Cristo en la cruz. Ahora, una pregunta muy válida es, ¿pero qué culpa tenemos? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué somos llamados a arrepentirnos? Si yo no he hecho nada malo, al contrario, soy súper buena persona. Es algo que cuando predicamos el Evangelio, persona a persona, es muy común que nos digan que somos buenas personas. Pero cuando cae Adán en pecado, ¿cierto?, en el paraíso, las Escrituras nos dicen que por uno caen todos. Caemos todos con él, ya que todos los que nacen de forma natural vienen con el pecado. Ahora, debiéramos entender qué es el pecado. El pecado es todo lo que nos separa de Dios, es todo lo que está en contra de la ley de Dios. Cuando nosotros nos miramos en un espejo frente a los 10 mandamientos, podemos entender lo pecadores que somos, pero bajo el estándar divino de Dios, no bajo el estándar moral que nosotros creemos que corresponde para ser buenas personas. Porque para nosotros hay grados de mentiras, ¿cierto? Hay mentiras que son piadosas, hay mentiras que son buenas y hay mentiras que son justificables. Mentir es pecado para Dios. Y si tú has mentido, por muy leve que haya sido la mentira, por muy cubierta que tú la tengas para decir que fue para un bien mayor, bajo los estándares divinos de Dios, tú has pecado. Y así con toda la ley. Entonces, somos todos pecadores, porque todos hemos pecado. Y las Escrituras nos muestra a toda la raza humana estar destituida de la gloria de Dios. Y si estamos destituidos de su gloria, estamos condenados. Si estamos destituidos de su gloria, si bajo nuestra naturaleza pecaminosa no podemos tener una relación con Dios, lo que vamos a ser enemigos de Dios, porque Dios no tolera el pecado al ser un Dios completamente santo. Estamos condenados a una eternidad en el infierno porque nuestros pecados han sido culpables y han atacado a un Dios completamente eterno. Nuestra eternidad en el infierno es segura. Entonces, bajo esta condición de pecado, nos vemos todos cayendo en un abismo al infierno. Ahora, cuando nosotros hablamos de pecado y mostramos el infierno y compartimos el infierno, lo vemos de una manera muy superficial. E incluso he escuchado gente diciendo, pero si me voy al infierno me da lo mismo. Creyendo que a lo mejor va a estar mejor en el infierno, que el infierno que ellos tienen es el que estamos viviendo y que lo demás todo va a ser bueno. No es así. No es así. Y si nosotros llegáramos a entender cómo es el infierno bajo los estándares que el Señor nos muestra en las Escrituras, nosotros rogaríamos que se arrepientan. Nosotros viviríamos predicando el Evangelio. Nosotros no permitiríamos que nadie se fuera al infierno sin haber sido predicado. Se van a ir al infierno con gritos desesperados de auxilio, desesperados pidiendo ayuda. Llegarán a un lugar horrible en donde el dolor provocará un llanto y un crujir de dientes. Ponte a pensar en el dolor más grande que has tenido en tu vida. Un dolor insostenible, que a lo mejor han durado segundos en tu vida. Tú sentirás ese tormento y ese dolor, pero eternamente.
Los gritos serán desesperados de auxilio. El infierno es un lugar horrible, espantoso. Y además serán atormentados con fuego y azufre, por lo que sufrirán sin fin y de forma constante. Serán torturados día y noche por los siglos de los siglos. Este sufrimiento además será consciente. ¿Qué significa eso? Que todos entenderán por qué están ahí. Todos sabrán que están sufriendo un castigo justo. Nadie se preguntará en ese lugar por qué estoy aquí, sino que será un castigo consciente. Sabrán y se acordarán de cómo rechazaron al Señor. ¿Qué debo hacer para no ir a ese lugar? Debe preguntarse un corazón atormentado en estos momentos. ¿Qué debo hacer para no ir a ese lugar? No quiero estar ahí. Y es el Señor que nos contesta con un precioso conector, que es el pero. Lo encontramos en Efesios 2. Pero Dios, después de habernos mostrado muertos en nuestros delitos y pecados, nos dice que es rico en misericordia y que por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida con Cristo, el Verbo, aquel que estuvo antes que todo. Hermanos, amigos, Dios nos ofrece salvación por medio de la fe en Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados. Este es el mensaje que nosotros traemos el día de hoy. Este es el Evangelio. Este es el corazón de las Escrituras. Es que aún nosotros, no teniendo méritos, no teniendo fuerzas, no teniendo deseos para buscar lo bueno, Cristo pagó por nosotros. Cristo pagó por todo aquel que cree en Él y se arrepienta de su vida mundana y de los atentados que tiene día a día en contra de Dios. El mensaje es que tenemos esperanza en aquel que vino de forma divina, nació de una virgen, vivió una vida perfecta, cumplió de forma perfecta toda su vida y todo lo anunciado por los profetas. ¿Dónde nacería? Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. También nacería de una virgen, Isaías 7, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo tendría que vivir? Isaías 49, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los posteros de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová. Porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. ¿Cómo moriría? Maldito todo el que es colgado del madero. ¿Por qué moriría? Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto fue anunciado cientos de años antes de su venida. Esto no fue al azar, hermanos. Es por eso que los pasajes que leemos hoy en Juan toman gran trascendencia para nuestras vidas, para nuestro entendimiento. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de las cosas que han sido hechas fue hecho. En Él está la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús se hizo hombre para cumplir los estándares divinos de Dios y para que todos los que creen en Él como el único Salvador para sus almas puedan tener vida, pero vida en abundancia, vida eterna, no una vida momentánea, no esos deseos momentáneos que te deleitan,
aquí en este mundo. Porque solamente es por gracia, es un regalo divino y sublime para los pecadores como nosotros. ¿Cómo no voy a querer abrazar esa cruz? Debiera gritar en nuestros corazones. ¿Cómo no voy a querer entregar mi vida a Él? Si Él ya ha cumplido lo que yo no puedo hacer. Si Él me hace capaz cuando yo soy incapaz. Este es el mensaje del Evangelio. Que todos puedan ser salvos, pero no por sus obras, sino que por la obra de Cristo. Mediante la fe y el arrepentimiento pueden ser salvos y llevar y vivir esperanzado de que en algún momento, cuando cierren los ojos y este mundo se acabe, vendrá un glorioso tiempo eterno junto a tu Creador. Rogamos a que puedan arrepentirse de sus pecados y puedan mirar a Jesús no como un ser bueno, no como una persona cualquiera que hizo un bien, sino que como la segunda persona de la Trinidad, sino como un Dios. Él es el Dios de la creación. Ahora, para nuestra iglesia local, ustedes no sé si conocen la historia de Esteban. La muerte de Esteban es el primer mártir cristiano que nos muestra el libro de los Hechos. Él fue arrestado, ¿cierto? Y llevado ante el Sanedrín, el Tribunal Supremo judío, acusado de blasfemia contra Moisés y Dios. Después de dar un largo discurso en su defensa que enfureció a sus oyentes, Esteban fue arrestado y fue llevado fuera de la ciudad de Jerusalén. Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron en contra de él, y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Yo les pregunto, ¿qué estamos mirando? ¿Dónde estamos poniendo la importancia de nuestras vidas? ¿Estamos viendo las piedras venir? ¿Qué estamos mirando? ¿O estamos mirando a Cristo y su gloria? Al igual que Esteban, que le llegaban piedras, pero él veía a Cristo y veía su gloria. ¿Qué estamos mirando? Nosotros, la iglesia, ¿qué estamos mirando? Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos.
Amado Señor, damos gracias por el mensaje que hoy nos entrega. Damos gracias, Señor, porque usted semana a semana, en este día, Señor, nos hace ver más ampliamente su gloria. Nos hace, Señor, apartarnos del mundo, apartarnos de la semana, Señor, donde nos invaden con distintas cosas y nos permite gozarnos de este día. Nos permite, Señor, no mirar esas piedras, no mirar el pecado, no mirar cómo nos apuntan día a día durante la semana, sino que nos hace mirar su gloria. Nos hace, Señor, ver a Cristo y nos hace, Señor, hacer que podamos vivir, que nuestra línea de vida, que nuestra dirección sea solamente usted. Damos gracias por su evangelio, oramos y rogamos, Señor, por aquellos que han escuchado este mensaje, Señor, para que usted pueda hacer la obra que para nosotros es imposible. Rogamos por sus corazones, Señor. Y ponemos todo, Señor, el servicio del día de hoy a sus pies. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.